Ana Catalina Emery. Visiones y revelaciones completas. Cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época séptima. Desde la segunda Pascua hasta el regreso de la isla de Chipre. 41. Jesús predica severamente en la sinagoga. La lección versó acerca del libro tercero de Moisés, capítulo 26, y de Jeremías 17, sobre las maldiciones de Dios a los que no observan sus mandamientos, de los diezmos, de la idolatría, de la profanación del sábado. La prédica de Jesús fue tan severa que muchos lloraban y gemían. La sinagoga estaba abierta y el timbre de su voz resonaba en las afueras en modo imposible de expresar. Habló de los que esperan a las criaturas y ponen en ellas su confianza, esperando ayuda y contento. Habló de la atracción diabólica de los adúlteros de unos a otros, de la maldición de los que faltan a la santidad del matrimonio, de las consecuencias que recaen sobre los hijos, siendo los padres los mayores culpables. Las gentes estaban tan conmovidas que muchos decían: habla como si el día de juicio fuera inminente. Habló contra la astucia de los que se creen sabios y de sus maquinaciones. Se refirió al proceder de aquellos que frecuentaban las escuelas principales, de las cuales había una allí, donde se aprendían estas argucias y falsa ciencia. Después de esta prédica tan severa, vinieron muchos a ver a Jesús al albergue, pidiendo consejo y reconciliación de sus pecados. Había algunos doctores y alumnos de estas escuelas, los cuales preguntaban cómo debían portarse en adelante en sus estudios. También acudieron algunos que tenían negocios y trabajos prohibidos con los paganos, porque vivían cerca de donde ellos moraban. Estuvieron aquellos hombres de los cuales se habían quejado sus respectivas mujeres y otros más. Venían uno por uno ante Jesús, se echaban a sus pies, confesaban su culpa y obtenían el perdón de los pecados. Estaban especialmente preocupados, temerosos de que las maldiciones de sus mujeres pasaran a sus hijos por su culpa, y preguntaban cómo podían impedir el efecto de estas maldiciones. Jesús les dijo que eso se remediaba con el amor y la reconciliación de las que habían dicho esas imprecaciones, y con la penitencia de los que habían dado motivo. Tales maldiciones deben ser reconocidas delante del sacerdote y remediadas, para recibir la bendición que ellos pronuncien. Les dijo que las maldiciones no alcanzan al alma, pues el Padre dice: todas las almas son mías. Tocan solo al cuerpo y a los bienes materiales. La carne es la casa y el instrumento del alma, y un cuerpo maldecido refluye en el alma y aumenta el peso ya de por sí tan grave. En esta ocasión he visto, en efecto, cómo obra la maldición diferentemente según la intención del que maldice y según el ser de los hijos. Muchos de los que están poseídos y sufren convulsiones tienen su origen en estas maldiciones. Los hijos ilegítimos los veo especialmente con estas fallas e inclinaciones malas, tanto en lo material como en lo espiritual. Tienen en sí algo de aquello que yo veía que tenían los hijos de Dios, que se unían y casaban con las llamadas hijas de los hombres. A menudo son hermosos, despiertos, pero llenos de codicia, de malos deseos. Quisieran atraerlo todo para sí mismos. No reconocen sus fallas naturales. Llevan el sello de su origen malo en su propia carne, y así su propia alma se contamina y está en peligro de perderse. Después que Jesús atendió en particular a cada uno de estos hombres, tuvieron ellos que traerle a sus mujeres. A cada una de ellas les anunció el arrepentimiento de sus maridos y cómo debían reconciliarse con ellos y retirar las imprecaciones que habían pronunciado. Si esto no lo hacían de corazón, vendría sobre ellas la culpa de una mayor caída. Las mujeres lloraban, dieron gracias y prometieron remediarlo todo. A varios de ellos, el Señor los reconcilió hoy mismo, llamándolos a su presencia, pidiéndoles su consentimiento, juntándoles las manos, poniendo su estola encima y bendiciéndoles. La mujer de un adúltero reconciliado quiso quitar solemnemente el efecto de sus maldiciones de la cabeza de los hijos de su infiel marido. Cruzando sus manos con las de su marido,
sobre las cabezas de los hijos habidos con una mujer pagana, y en presencia de Jesús bendijo de corazón a los hijos de su marido infiel. El hombre que había pecado con la pagana estaba ahora muy arrepentido. Invitó a Jesús a una comida, y Jesús fue a su casa con los suyos. Estaban presentes algunos rabinos, los que, como todos, estaban maravillados de lo que veían, pues ese hombre era tenido por liviano, mundano e indiferente de los sacerdotes y profetas. Era hombre rico, tenía campos que cultivaban sus siervos, y su casa no estaba lejos de aquella gran sala donde Jesús había sanado a sus enfermos. Durante la comida vinieron dos hijas de la casa, de las cuales se acercaron y derramaron un precioso ungüento sobre la cabeza de Jesús. Después de la comida, fue Jesús con los demás a la sinagoga para terminar la festividad del sábado. Jesús siguió su predicación de ayer, pero ya no tan severo, y dijo que Dios nunca abandonaba a los que en Él confían y le invocan. Después habló de la demasiada afición de los bienes terrenos, y los exhortó, si creían de veras a su palabra, que cuanto antes volvieran a Palestina, dejando la compañía peligrosa de los paganos, y siguieran la verdad entre las gentes de su misma nación. Añadió que la Judea era suficientemente grande para mantenerlos a ellos también, aun cuando tuvieran que habitar bajo tiendas antes de establecerse mejor. Añadió que era preferible abandonarlo todo antes que perder el alma con sus aficiones a las buenas casas y comodidades, bienes que conducen al pecado. Para que el reino de Dios venga a ellos, era necesario que ellos le fueran al encuentro, que no se gloriaran de sus cómodas casas y bienes terrenos en ese alegre lugar, porque la mano de Dios muy pronto los alcanzaría, y perderían todo lo que tenían, y sus viviendas serían destruidas. Sabía él, añadió, que su religión era más de apariencia, que descansaba sobre las comodidades y las riquezas, y la indiferencia de las cosas de Dios. Buscaban riquezas de los paganos, y trataban por medio de la usura, del comercio, de los trabajos en las minas, y de casamientos, de atraerse a los paganos. Añadió que todo lo perderían muy pronto. Advirtióles de los peligros de los casamientos con los paganos, porque luego se tornaban indiferentes a las cosas de religión y buscaban solo dinero, bienestar y vivir con más libertad y más licencia de costumbres. Todos estaban conmovidos y muchos pidieron hablar luego con Jesús a solas. Al día siguiente estuvo Jesús en muchas casas amonestando, consolando y reconciliando a los desvanecidos. Estuvieron con él algunas mujeres que se acusaron de tener hijos fuera del matrimonio. Jesús hizo llamar a sus maridos y los volvió a unir con ciertas ceremonias. Los mismos hijos fueron recibidos por el marido y bendecidos, aunque ignoraban la razón de la ceremonia que se hacía con ellos. Para las mujeres fue una gran penitencia tomar a su cargo a los hijos que sus maridos infieles les habían traído. Pero lo hicieron de corazón, y esto fue motivo de que los hombres tomasen para sí y bendijesen a los hijos que le traían algunas mujeres infieles. De este modo se llegó a una cordial reconciliación, se evitó el escándalo y se quitó el mal ejemplo. Muchas personas fueron a ver al Señor con motivo de las palabras severas y de las exhortaciones que había hecho de que se fueran a Judea. Les había gustado su predicación y se consideraban como judíos de la diáspora. Pero eso de abandonar el lugar y volver a la Palestina no les agradaba. Estaban tranquilos, con vida cómoda, con mucho comercio y teniendo parte en las ganancias de las minas. Se enriquecían, decían ellos, a costa de los infieles. No eran molestados por los fariseos ni oprimidos por Pilatos. Estaban en las mejores condiciones, aunque expuestos a grandes peligros morales, por vivir en medio de los paganos. Los campos y posesiones de los infieles lindaban con los de los judíos, y las hijas de los paganos se casaban mejor con los judíos, porque estos no trataban como esclavas a sus mujeres, como era costumbre entre los infieles. Por este motivo, las doncellas paganas trataban de ganarse la voluntad de los jóvenes judíos con regalos, visitas y toda clase de seducciones. Aunque se hacían judías, no lo hacían de verdad, sino por conveniencia, y así traían la indiferencia religiosa
y la disolución de costumbres en las familias de los israelitas. Los judíos de aquí no eran tan francos ni hospitalarios como en Palestina. Estaban mejor provistos de condiciones y no eran tan necios y decididos. Así tenían toda clase de excusas para no salir. Jesús les dijo que también sus padres en Egipto habían tenido campos y casas, y que todo lo habían dejado. Les repitió sus predicciones de que serían más adelante infieles en este lugar. Los discípulos, entre tanto, especialmente Barnabás, andaban por los alrededores enseñando y amonestando a la gente. Con Barnabás tenían más confianza y familiaridad. Por eso estaba siempre rodeado de grandes grupos de gentes.